¿Alguna vez han estado tan seguros de algo que la verdad, al golpearles de frente, casi los tumba sin remedio? Yo sí. Sostengo ahora mismo, con unas manos que tiemblan no solo por los años, sino por la emoción que me desborda, la prueba irrefutable de mi mayor error y al mismo tiempo la llave de mi más grande y humilde lección. No es un testamento, ni unas escrituras, ni siquiera una joya de familia. Es una simple hoja de periódico, ya amarillenta por los bordes y frágil como un ala de mariposa, que he guardado durante años en el fondo de un cajón sin saber realmente lo que significaba. Hace 5 años, mi hija Elena, mi única hija, vino a esta misma casa a pedirme una cantidad de dinero que, para un hombre como yo, forjado en la necesidad y acostumbrado a contar cada céntimo ganado con el sudor de mi frente, representaba casi una vida entera de sacrificios. Se lo di, sí, pero lo hice con el corazón envenenado por la amargura, convencido hasta la médula de que sería otro de sus caprichos pasajeros, otro sueño roto cuya factura, como siempre, acabaría pagando yo. Estoy sentado en mi viejo sillón de orejas, el mismo que compartí con mi Marta durante más de 40 años de matrimonio. La casa entera todavía huele a ella, a su manía de esconder ramitas de lavanda seca en los cajones de la ropa, un aroma que se ha convertido en la banda sonora de mi soledad. Es un silencio pesado, un silencio que durante estos últimos 5 años se había llenado de mis propios fantasmas y de una profunda y corrosiva decepción. Creía entender el mundo, creía conocer a mis hijos a la perfección. Pensaba que, tras mi jubilación y la partida definitiva de Marta, mi papel en este mundo se había reducido a ser una especie de cajero automático con recuerdos. Un último recurso al que acudir cuando las cosas se torcían inevitablemente. La visita de Elena, aquella tarde de primavera que ahora recuerdo con una vergüenza que me quema por dentro, parecía la confirmación definitiva de todos mis peores temores, una espina más en un corazón que ya se sentía demasiado cansado de latir para soportar más desengaños. Elena siempre fue la soñadora de la familia, la que tenía el corazón más grande y, según mi equivocada y obtusa perspectiva de entonces, la cabeza más llena de pájaros. Mientras su hermano mayor se abría paso en el mundo de la empresa a base de codos y corbatas, ella saltaba de un proyecto social a otro, siempre con más pasión en el alma que dinero en los bolsillos. Yo, un hombre criado en la lógica aplastante de que una hogaza de pan requiere un trabajo duro, constante y sobre todo remunerado, nunca llegué a entender del todo su camino. Confundí su inmensa generosidad con una alarmante falta de ambición, su empatía desbordante con una debilidad que la hacía vulnerable, y cuando se sentó frente a mí en este mismo salón, con los ojos vidriosos y las manos entrelazadas sobre el regazo con nerviosismo, yo no vi a mi hija pidiendo ayuda para algo importante, sino a la personificación de todos mis miedos sobre su incierto y desastroso futuro. La conversación que tuvimos antes de que me pidiera el dinero fue una lenta tortura de frases vacías y silencios incómodos. Hablamos del tiempo, de mi salud, de trivialidades que solo servían para aumentar una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Yo respondía con monosílabos, frío como un témpano, esperando con una paciencia hostil el momento en que la verdadera y predecible razón de su visita saliera finalmente a la luz. Y en esa espera, cada segundo que pasaba, mi resentimiento crecía, se solidificaba, convirtiéndose en una armadura impenetrable. Me decía a mí mismo que debía ser fuerte, que no podía permitir que se aprovecharan de mi buena fe una vez más. Estaba tan ocupado construyendo mi defensa que no me di cuenta de que, en realidad, estaba levantando un muro inmenso entre mi corazón y el de la única hija que me quedaba cerca. ¿Usted también guarda un tesoro así? La memoria es una cosa
En Curiosa, ¿no creen? No funciona como un libro que uno abre por una página concreta. Es más bien como una habitación a oscuras en la que, de repente, se enciende una luz y alumbra un rincón que creías olvidado. El olor a lavanda de esta casa, el silencio de las tardes, todo me lleva a ella, a Marta, y no a la Marta de los últimos años, cansada por la enfermedad, sino a la joven con la que empecé este viaje. Recuerdo nuestro primer piso, apenas 2 cuartos con muebles heredados y más corrientes de aire que ventanas. Pero a ella le bastaba con un rayo de sol y un par de geranios para convertirlo en un palacio. Su alegría era el único lujo que necesitábamos. Yo llegaba del andamio con el cuerpo molido y el alma cubierta de polvo, y ella me recibía con una sonrisa que borraba todo el cansancio del mundo. Era una experta en construir hogares, no con ladrillos, sino con un amor callado y tenaz. Recuerdo especialmente una época mala, durante la crisis del petróleo, cuando la construcción se paró en seco. Fueron meses de buscar trabajos de un día, de volver a casa con las manos vacías y el orgullo herido. Yo me sentía un fracasado, un hombre incapaz de mantener a su familia. La amargura se me estaba comiendo por dentro, me volvía arisco, silencioso. Una noche, tras un día especialmente humillante, llegué a casa dispuesto a estallar, a gritar contra mi mala suerte. Pero al entrar en la cocina, la encontré a ella, de espaldas, tarareando una vieja copla mientras preparaba una tortilla de patatas. El olor llenaba la casa. Se giró, me vio en el umbral y sin decir una palabra me sonrió. En esa sonrisa no había lástima ni reproche, solo una calma inmensa, una certeza absoluta de que saldríamos de aquello. Esa noche cenamos la mejor tortilla de mi vida y entendí que la verdadera riqueza no estaba en mi jornal. Y con los hijos, con los hijos era mi ancla a la tierra. Yo era de mecha corta, de ideas fijas. Quería para ellos una vida segura, un camino recto sin sobresaltos. Cuando Elena, con apenas 8 años, nos dijo que de mayor quería ser cuidadora de nubes, yo le solté una reprimenda sobre la importancia de tener los pies en el suelo. Me enfadé de verdad, como si su sueño infantil fuera una ofensa a mis sacrificios. Marta la abrazó y mirándome por encima de la cabeza de la niña, me guiñó un ojo. Más tarde, cuando estábamos solos, me dijo en voz baja: «Arturo, deja que sueñe. Ya tendrá tiempo la vida de podarle las alas. Nosotros no. Nosotros estamos para darle impulso». No le hice mucho caso entonces, pero hoy sus palabras resuenan en esta casa vacía como una profecía que tardé demasiado en comprender. Ella siempre vio más allá, supo proteger la esencia de cada uno. Su apoyo era una constante invisible, como el aire. Estaba en los pequeños detalles que yo, en mi ceguera masculina, apenas registraba. Era la ropa de trabajo, limpia y remendada con un esmero infinito, esperando cada mañana sobre la silla del dormitorio. Era su habilidad para estirar mi sueldo hasta límites inverosímiles, logrando que nunca faltara un plato en la mesa y que incluso hubiera algo de dinero guardado para los Reyes Magos. Yo era el que traía el dinero a casa, sí, el que ponía la firma en los papeles importantes, pero el verdadero motor económico y emocional de aquella familia era ella. Yo era la fuerza, pero ella era la sabiduría. Y lo hacía todo sin un alarde, sin pedir nunca nada a cambio, como si su misión en la vida fuera simplemente sostenernos a todos en silencio, para que pudiéramos crecer rectos y fuertes. Me acuerdo de una tarde de domingo discutiendo sobre si debíamos comprar el televisor a plazos. Yo me negaba en redondo, era un gasto superfluo, una deuda innecesaria. Donde comen 3, comen 4, pero un televisor no se come, sentencié con mi habitual terquedad. Marta no discutió. Simplemente, a la semana siguiente,
Me enseñó una libreta donde había apuntado durante meses cada céntimo que había ahorrado de la compra, de pequeños arreglos de costura que hacía para las vecinas. Tenía el dinero justo, no para demostrar que se había salido con la suya, sino para enseñarme que había otras formas de conseguir las cosas, con paciencia y constancia. Aquel día no solo compramos un televisor. Yo aprendí una lección de humildad que, por lo que se ve, no me sirvió de mucho. Su inteligencia era siempre suave, nunca humillante. Yo la daba por sentada. Es la pura y dolorosa verdad. Su presencia era tan fundamental en mi vida que se volvió invisible, como el propio corazón, que solo notas cuando empieza a fallar. Creía que nuestro hogar funcionaba por inercia, que la paz que se respiraba en él era el estado natural de las cosas. No me paré a pensar en el esfuerzo, la renuncia y la infinita paciencia que ella invertía cada día para mantener ese equilibrio. Me acostumbré a su fuerza tranquila, a su capacidad para absorber mis malos humores y devolverlos convertidos en calma. La vi como mi esposa, la madre de mis hijos, pero no alcancé a ver a la estratega, a la sabia, a la gigante que vivía detrás de esa apariencia frágil y de esa sonrisa perpetua. Estos recuerdos, que antes eran un consuelo, ahora se han convertido en un tribunal. Cada gesto de amor incondicional de Marta es una acusación directa a mi comportamiento con nuestra hija. Ella, que siempre confió, que siempre defendió los sueños por absurdos que parecieran, y yo, que me convertí en todo lo contrario, un juez desconfiado, un carcelero de las esperanzas ajenas. Marta construyó durante 40 años un legado de fe y de amor, y yo lo eché todo por tierra en una sola tarde, cegado por un orgullo estúpido y un miedo atroz a que me tomaran el pelo. Ahora entiendo que el único que se ha engañado a sí mismo he sido yo, durante 5 largos, solitarios y equivocados años. Cuando los hijos crecieron y empezaron a volar, o al menos a intentarlo, la sabiduría de Marta se hizo todavía más evidente, aunque yo siguiera sin querer verla. Recuerdo perfectamente la primera vez que Elena, con 18 años recién cumplidos, anunció en la cena que se iba de voluntaria a un campamento de verano en un pueblo perdido de la sierra. Mi reacción fue instantánea y predecible, un no rotundo. Perder 2 meses de verano pudiendo trabajar y ganar algo de dinero. Me parecía una locura, una excentricidad más de su carácter bohemio. La discusión fue agria. Yo levanté la voz. Ella se encerró en su cuarto llorando. Marta no dijo nada durante la tormenta. Simplemente, más tarde, me llevó un vaso de leche caliente al salón y me dijo con esa calma suya que desarmaba: «Déjala ir, Arturo. Necesita saber que el mundo es más grande que nuestro barrio. Volverá siendo más rica, aunque no traiga un duro en el bolsillo». Y como siempre tuvo razón. Volvió con los ojos brillantes, llena de historias y con una madurez que el dinero nunca podría haberle comprado. Con nuestro hijo mayor, Rafael, la historia fue distinta, pero el papel de Marta fue el mismo. Él era mi orgullo. El chico práctico, el que había estudiado empresariales y parecía tener la vida encarrilada. Sin embargo, su primer negocio, una pequeña distribuidora, fracasó estrepitosamente. Recuerdo su llamada, la voz rota por la vergüenza, confesándome que lo había perdido todo. Yo, en mi papel de padre severo, le di un sermón sobre la prudencia y los riesgos innecesarios. Fui duro, quizás demasiado, pensando que así le enseñaba una lección. Marta, en cambio, cogió el autobús al día siguiente y se presentó en su casa con 2 táperes llenos de su comida favorita. No le habló del negocio, ni del dinero perdido. Se sentó con él en la cocina, le escuchó durante horas y le dijo que un tropiezo no era una caída. Le devolvió la dignidad que yo, con mis palabras, le había arrebatado. Ella sabía que a veces un plato de lentejas calientes
reconstruye mucho más que un cheque. Su presencia era una constante tranquilizadora en el caos de la vida adulta de nuestros hijos y también en la nuestra. A medida que envejecíamos, mis miedos crecían. Me preocupaba la pensión, la salud, el futuro incierto. Me convertí en un hombre que leía las necrológicas en el periódico cada mañana, como si buscara confirmar que aún me quedaba tiempo. Marta, en cambio, se apuntó a clases de pintura en el centro cívico. Llenó la casa de lienzos con paisajes torpes, pero llenos de color. Nunca es tarde para aprender a mirar el mundo de otra manera, Arturo, me decía mientras limpiaba los pinceles. Yo me encogía de hombros, pensando que eran tonterías para pasar el rato. No entendía que ella no pintaba paisajes, pintaba alegría. Estaba llenando de color los años grises que yo tanto me empeñaba en anticipar, enseñándome sin palabras que la vida no se acaba hasta que se acaba. Incluso en las pequeñas cosas del día a día, su inteligencia emocional me daba 1000 vueltas. Recuerdo una disputa tonta con un vecino por unas humedades. Yo estaba dispuesto a llegar hasta el final, a meterme en abogados si hacía falta. Mi orgullo de hombre recto no me permitía ceder. Estuve semanas de mal humor, rumiando mi enfado. Una tarde, al volver de la compra, me encontré a Marta charlando animadamente con la mujer del vecino en el portal. Le había regalado un trozo de la tarta de manzana que acababa de hacer. A la mañana siguiente, el vecino llamó a nuestra puerta con un fontanero para arreglar la avería y pedir disculpas. Marta había resuelto en 5 minutos, con un poco de azúcar y una sonrisa, un problema que mi testarudez había convertido en una montaña. Ella no luchaba batallas, construía puentes, y yo, a su lado, me sentía como un soldado agotado de una guerra que solo existía en mi cabeza. Hubo una tarde, sentados en este mismo sillón, que hablamos de Elena. Ella ya vivía por su cuenta y luchaba por sacar adelante sus pequeños proyectos sociales, siempre con el agua al cuello. Yo me quejaba de su inestabilidad, de su falta de ambición material. Y Marta, mirando por la ventana, dijo algo que entonces me sonó a poesía barata, pero que ahora me retumba en el alma. Elena no construirá imperios, Arturo, me dijo en voz baja. Construirá refugios, y eso es mucho más valioso, porque los imperios se derrumban, pero un refugio, un lugar donde alguien se siente a salvo, eso perdura para siempre en el corazón de las personas. En ese momento no le di importancia, pero hoy comprendo que me estaba dando la clave para entender a nuestra hija. Una clave que yo guardé en un bolsillo roto durante demasiados años, hasta que la perdí por completo. Su manera de gestionar nuestro pequeño mundo era un arte invisible. Yo era el que traía el sueldo, pero ella era la ministra de Economía, la psicóloga, la jueza de paz y la jefa de logística de nuestra familia. Lo hacía con una naturalidad que me llevaba a pensar que todo funcionaba por sí solo, por pura inercia. No me daba cuenta del esfuerzo mental y emocional que suponía mantener aquel equilibrio tan delicado. Anticipaba las crisis, mediaba en los conflictos antes de que estallaran, administraba no solo el dinero, sino también los afectos, las esperanzas y los miedos de todos nosotros. Era el corazón de la casa, bombeando vida a cada rincón en silencio, sin que nadie se percatara de su esfuerzo titánico. Yo creía ser el capitán de nuestro barco, pero ahora sé que solo era el que sujetaba el timón mientras ella, con sus mapas secretos, marcaba el verdadero rumbo. Tengo en la memoria la imagen de sus manos, siempre ocupadas, remendando un calcetín, pelando patatas, acariciando la frente febril de un nieto. Esas manos no solo trabajaban, creaban un hogar, creaban seguridad, creaban un tejido invisible de amor y cuidados que nos envolvía a todos. Recuerdo cómo, cuando Rafael y su mujer pasaron por una mala racha económica,
Marta empezó a tejer patucos y jerseys de lana para el bebé que venía en camino. No era solo para ahorrarles un gasto, era su forma de decirles: no estáis solos, estoy aquí, os arropo. Yo, en cambio, les di un sobre con dinero y un sermón sobre la importancia de ahorrar. Les di una solución, pero ella les dio calor. Y tardé una vida entera en darme cuenta de que el calor es lo único que verdaderamente nos salva del frío. Cuando nació nuestro primer nieto, mi alegría fue inmensa, pero también estaba teñida de preocupación. Pensaba en los gastos, en las dificultades, en el mundo tan complicado que le dejábamos. Marta, en cambio, cogió a aquel bebé en brazos y su rostro se iluminó con una alegría pura, sin fisuras. Vi en su mirada una conexión ancestral, una sabiduría que iba más allá de mi lógica práctica. Ella no veía problemas, veía una promesa, veía la continuación de la vida, el ciclo ininterrumpido del amor. En ese momento sentí que ella entendía el secreto de la existencia de una forma que a mí me estaba completamente vedada. Yo me ocupaba de las cuentas del vivir, pero ella entendía la vida en sí misma. Su influencia en mí fue tan profunda, constante, que se volvió imperceptible. Yo creía tomar mis propias decisiones, forjar mi propio carácter, pero ahora veo que cada uno de mis pasos estaba de alguna manera guiado por su luz. Ella pulió mis aristas, suavizó mi genio, me enseñó a la fuerza la importancia de la paciencia y el perdón, no con discursos ni con lecciones, sino con su ejemplo diario, con su forma de estar en el mundo. Me hizo mejor hombre sin que yo me diera cuenta, y esa es la mayor prueba de su inmensa generosidad. Se dedicó a cuidarme, a cuidarnos, sin pedir nunca un reconocimiento, sin esperar una medalla. Su amor era su obra, y su obra fue nuestra felicidad. Y mientras todos estos recuerdos se agolpan en mi mente, la imagen de mi comportamiento con Elena aquella tarde se vuelve cada vez más monstruosa. Todo lo que Marta construyó en mí durante 40 años, la confianza, la fe en los demás, la capacidad de ver más allá del dinero, yo lo destruí en apenas unas horas. Me convertí en la antítesis del hombre que ella había intentado formar. Traicioné su legado de la peor manera posible, siendo cruel con su propia hija, con la persona que más se parecía a ella. Ahora entiendo que al darle aquel cheque con tanto desprecio, no solo estaba hiriendo a Elena, estaba escupiendo sobre la tumba de mi mujer y sobre todo lo que ella me había enseñado. Dejé la fotografía a un lado, con un pulso que galopaba desbocado en mis sienes, y me obligué a leer el boletín que la acompañaba. Era la memoria anual de una organización que desconocía por completo, una tal fundación, El Rincón de Marta. El nombre me golpeó directamente en el estómago, un puñetazo de aire helado que me dejó sin respiración por un instante eterno. Marta, mi Marta. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, que las paredes de mi pequeño y ordenado mundo se resquebrajaban sin remedio. Mis manos, esas viejas herramientas acostumbradas al peso del trabajo, empezaron a temblar con una violencia incontrolable, no por la vejez ni por la rabia acumulada, sino por una conmoción tan profunda que amenazaba con desarmarme por completo. Seguí leyendo, devorando las palabras con una avidez desesperada, mientras mi cerebro, a duras penas, intentaba procesar una información que se negaba a encajar con la miserable realidad que yo había construido para mí mismo durante 5 interminables años de soledad y resentimiento. El texto describía, con un lenguaje sencillo pero emotivo, la labor que realizaba aquel centro. Un espacio seguro, un verdadero refugio para chicos y chicas en riesgo de exclusión social, jóvenes a los que la vida les había repartido las peores cartas. Ofrecían apoyo escolar para que no abandonaran los estudios,
talleres de formación profesional para darles un oficio y un futuro, comidas calientes que para muchos eran la única decente del día, y sobre todo, un lugar donde se sentían escuchados y valorados, algo que probablemente nunca habían tenido. El boletín hablaba de historias de éxito, de pequeños milagros cotidianos, de jóvenes que habían reconducido sus vidas gracias a la oportunidad que se les había brindado en aquel rincón. Era un proyecto hermoso, lleno de una luz y una esperanza que me resultaban casi cegadoras. Un proyecto que mi Marta habría adorado con toda su alma, que habría defendido y apoyado sin dudarlo. Era, en esencia, la materialización de todo lo que ella siempre había representado, una fe inquebrantable en la bondad de las personas. Y entonces, a mitad de la segunda página, en 1901, un pequeño recuadro titulado Nuestra historia. Llegué al párrafo que lo cambió todo, la frase que demolió mi castillo de naipes. Decía, con una claridad que no dejaba lugar a dudas, el rincón de Marta no sería la maravillosa realidad que es hoy sin la visión y el esfuerzo incansable de nuestra fundadora, Elena García, y sin la generosísima donación inicial que sentó la primera piedra de este proyecto. Una aportación familiar anónima, recibida hace exactamente 5 años, que nos permitió adquirir y rehabilitar el local, y que ha sido el motor que nos ha impulsado a crecer hasta convertirnos en lo que somos. La donación, mi dinero, el dinero que yo le había entregado con desprecio, convencido de que sería para financiar una quimera, y lo era. La quimera era un refugio para decenas de chicos. La quimera llevaba el nombre de mi esposa. La quimera era el acto de amor más grande que había presenciado en mi vida. El boletín se me escurrió de entre los dedos y cayó al suelo con un susurro casi inaudible. Me quedé inmóvil, mirando un punto fijo en la pared, pero sin ver absolutamente nada. En mi mente, las piezas del rompecabezas de los últimos 5 años encajaban de golpe, con una violencia brutal y dolorosa que me dejó sin aliento. El silencio prolongado de Elena no había sido nunca una señal de vergüenza, sino la consecuencia de un trabajo agotador y una dedicación absoluta. Sus respuestas evasivas no eran para ocultar un fracaso estrepitoso, sino para proteger su sueño de mi cinismo, para evitar que mi veneno contaminara algo tan puro. No quería el dinero para un capricho personal. Quería construir un legado para su madre, un homenaje vivo y palpitante que sirviera para ayudar a los demás. Y yo, en mi infinita y arrogante estupidez, la había juzgado, la había condenado y la había herido de la forma más profunda posible, negándole no solo mi confianza, sino mi respeto como padre. El peso de mi error me aplastó contra el sillón, dejándome hundido y sin fuerzas. Sentí una vergüenza tan intensa, tan física, que me quemaba las entrañas y me subía por la garganta como una bilis amarga. Cada palabra cruel que le había dirigido aquella tarde, cada mirada cargada de desprecio, cada llamada telefónica en la que había insinuado su fracaso, todo volvió a mí en un torbellino de arrepentimiento insoportable. Me vi a mí mismo como lo que era, un viejo necio y orgulloso, sentado en su trono de supuesta sabiduría, mientras mi hija, completamente sola, luchaba contra viento y marea por levantar un proyecto que honraba la memoria de la mujer que ambos amábamos por encima de todo. No solo había desconfiado ciegamente de ella, sino que había insultado el recuerdo de mi propia esposa, al dar por hecho que su hija, su sangre, podía ser capaz de un acto tan frívolo e innoble como el que yo había imaginado. Recogí la fotografía del suelo con un cuidado reverencial, como si fuera una reliquia sagrada. Ahora la miraba con unos ojos completamente nuevos, unos ojos que por fin veían la verdad.
Ya no veía a una soñadora irresponsable y caprichosa. Veía a una mujer fuerte, valiente, con el corazón inmenso de su madre latiendo con fuerza en su pecho. Veía en su rostro la sonrisa cansada, pero inmensamente feliz, de quien ha encontrado su verdadero propósito en la vida, un propósito que nada tenía que ver con el dinero o el éxito material. Y entonces me fijé con claridad en el logo que llevaba estampado en la camiseta. Eran dos manos, una grande y otra pequeña, entrelazadas dentro de un círculo que simulaba un sol. Eran las manos de Marta, siempre dispuestas a ayudar, a sostener, a dar calor. Eran las manos de mi hija, continuando su obra. Y yo había estado ciego. En ese instante, las palabras que Marta me dijo tantos años atrás, aquellas que yo había desestimado como simple poesía de una madre protectora, regresaron a mi memoria con la fuerza de una revelación. Elena no construirá imperios, Arturo. Construirá refugios. Me lo había advertido. Me había dado la clave para entender a nuestra hija y yo la había ignorado por completo. Su riqueza no se medirá nunca en una cuenta bancaria, me había dicho. Y cuánta razón tenía. La riqueza de Elena estaba allí, en aquella fotografía, en las sonrisas de aquellos chicos, en las paredes de aquel centro que llevaba el nombre de su madre. La riqueza de mi hija era un tesoro de un valor incalculable, un tesoro que mi mezquindad y mi pragmatismo me habían impedido ver. Ella siempre lo supo. Marta siempre lo supo todo. Y yo, el hombre práctico, el que tenía los pies en la tierra, no había entendido nada. Me levanté del sillón, sintiendo el peso de mis 80 años y el de 5 años de un error monumental. El resentimiento que había alimentado con tanto esmero se había disuelto, dejando en su lugar un vacío inmenso y un profundo dolor, pero también una extraña claridad. Ya no había espacio para el orgullo ni para la autocompasión. Solo quedaba la verdad, desnuda y abrumadora. La verdad de que le debía a mi hija mucho más que una disculpa. Le debía 5 años de confianza, de apoyo, de orgullo de padre. Le debía el reconocimiento de su increíble obra y de su inmenso corazón. Miré el teléfono que descansaba sobre la mesita, silencioso. El abismo que yo mismo había cavado entre nosotros me pareció de repente insondable. Sabía que un simple «lo siento» no sería suficiente para empezar a construir un puente sobre él, pero también supe, con una certeza absoluta, que tenía que empezar a colocar la primera piedra.